Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Despertar Bonito. Hoy tenemos una invitada muy especial, es la primera persona que tendremos en esta temporada y estamos muy felices de tenerla con nosotras. Ella es, ella es Sari. Ay, chica. Gracias. Somos muy felices de tener a Sarita con nosotros. Lo que pasa es que yo no sabía si presentar, la falta de costumbre de tener a alguien, no sabía si presentar a Dani. Yo estaba esperando el tú. Yo soy Dani, yo soy Mado, yo soy Dani. Y yo como que, ¿cómo empezamos? No sabemos, es la primera invitada que tenemos en nuestro podcast. Así que bienvenida, Sarita. Gracias, chicas. Yo estoy súper feliz de estar aquí. De verdad que, no sé, me siento muy feliz, muy feliz por ese tiempo. Bueno, la verdad es que sí, que me puse nerviosa. Imagínate. Me puse nerviosa. ¡Qué bien! Ya, ahorita hacemos como que un beat y Ahora sí, no sabía qué decir. Dios mío. Ya, a ver, ¿dónde Estoy muy cómo feliz. Ya, estoy muy feliz de estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación, de verdad. No, gracias por aceptarnos a ti. Realmente hemos venido planeando con Mado hace tiempo, primero invitarte y hemos tenido como que en el corazón de invitar a más personas, pero no se ha podido porque a veces coordinar es un poco complicado, pero ya finalmente este es el tiempo en donde Dios puso para poder estar aquí. Y que seas la primera. Sí, ¿qué te parece si Qué privilegio. si te presentas como, nos cuentas un poquito de ti? Claro, sí. Dale. Bueno, de mí, un poco de mí. Tengo 29 años. Estoy casada hace 6 años ya. Casi 6 años. En enero vamos a cumplir 6 años. Tengo un hermoso bebé de Precioso. casi 10 meses, Juan Diego. Y bueno, ¿qué más? Ahorita dedicada 100% a la maternidad, que ha sido súper difícil dedicarme 100% a ser mamá, pero lo disfruto mucho. Me gusta tomar café. Ay, ya no puedo salir tanto con mis amigas, ustedes. Pero bueno, yo sé que todo es de temporadas, así que bueno, disfrutando este tiempo que Dios me ha dado, aprendiendo cada día también de todo esto que me lleva en esa nueva vida. Pero eso básicamente en resumidas cuentas sobre mí. Qué lindo. ¿Cómo conocimos a Sarita? Ya. Que es importante. Yo la conocí porque pues asistimos a la misma iglesia y yo empecé a ir al grupo pequeño, que es el Reinito, que lideraba ella. Y ahí pues nos conocimos. Yo sé, algo Hace cuántos años, sí. Como yo entré a la iglesia hace 4 o 5 años. Sí. Entonces más o menos llevamos ese tiempo. En el 2000, después de la pandemia. Sí, después de la Sí, pandemia. como el 2021 por ahí. Sí, 4 años. Sí, 4 años. Sí, yo muy parecido. Yo no sé si tú, creo que nunca te lo he dicho, Sarita, pero tú hiciste el pre en la UES. Sí, ¿verdad? Ya, yo me acuerdo de Sarita ahí. A ver, o sea, yo hice el pre, pero yo estaba en diseño. O sea, yo creo que vimos inglés juntas o algo. No sé si en inglés algo, porque tú eres amiga de una de mis mejores amigas o que la conocías, Geraldine. Ah, sí, Montalbán, Ajá, claro. sí. Sí, me Entonces, acuerdo, yo pero no me me acuerdo acuerdo de ti. cuando yo comencé a verte en la iglesia, yo me acordé de ti en la UES y dije como que, ay, yo la he visto en la UES. Pero de no ahí, sé, quisiste hacerme amiga. no, es que no, en ese momento yo me iba, lo mismo que toda mi vida, iba y me regresaba a mi casa, o sea, ni siquiera tenía casi que amigas en la universidad, la verdad. Pero me acuerdo que te vi ahí y luego cuando ya entré a la iglesia, ahí yo dije, ay, Sarita, y ahí fue que te empecé a tratar y de verdad que siento que somos en personalidad somos muy parecidas. Hay cosas que somos... Nos gusta dormir temprano. Son morning Y eso que person. no nos hemos unido tanto, no nos una, porque nos vamos Sí, siempre Vamos a dormir. No pueden amanecerse, son Sí, muy somos madrugadoras. muy parecidas. Pero no, la verdad es que es un Aman el privilegio. café. Amamos el café, sí, totalmente. Pero es un privilegio conocerte, Sarita, es una bendición tenerte en nuestras vidas. Y ese tema puntualmente que vamos a hablar hoy, de ley ya lo ven por el nombre, pero vamos a hablar sobre las pruebas. Y esto nació en mi corazón hace tiempo porque siendo súper transparente aquí con ustedes y abriendo un poquito mi corazón, yo creo que es algo que el Señor ha tratado mucho conmigo, más que nada como que el temor a pasar una prueba. Y eso venía en mi corazón. Me acuerdo tanto que en el congreso, no, fue en el retiro de jóvenes de nuestra iglesia. Tú hiciste una prédica, no sé si creo que fue el año anterior. Y sí, ¿te acuerdas? Una prédica sobre muy las pruebas, sí, como el sí. pasar en una prueba. Y me acuerdo que a partir de esa prédica, en mi corazón quedó como este bichito de, Señor, yo estoy lo suficientemente fuerte como mantenerme firme en medio de una prueba, de una dificultad. Y en mí como que ha sido mi oración a partir de ahí el que yo esté firme en la roca que es Cristo para que cuando venga lo que venga alrededor, yo pueda mantenerme y la casa no se me caiga y que de verdad esté firme en Él y que Él sea mi roca firme, ¿no?
Pero sí tengo que confesar y siendo vulnerable que en mí sí ha habido cierto temor a pasar una prueba que todos pasamos con el Señor, a que tu fe sea probada, a que vengan malas noticias o la aflicción que habla la Biblia, ¿no? Y básicamente eso es lo que queremos conversar un poco, sacar este tema un poco puntualmente. Admiramos mucho, Sarita, como lo que el Señor ha hablado en este tema, lo que has vivido y el Señor ha hablado. Y nos gustaría hacerlo como un tema de conversación, como que discutirlo un poco. Y quería no sé si quieres decir algo más antes de... Sí, que yo recuerdo esa misma prédica. Me acuerdo que cuando la vi, si le soy muy honesta, me dio ansiedad. Me dio ansiedad. Yo me paré, tuve que pararme porque empecé a pensar en todas las posibles pruebas que podía pasar. Y dije, no estoy lo suficientemente preparada para eso, y tuve que levantarme donde estaba sentada, irme atrás y tomar agua, pero quería salir corriendo porque me sentía muy ansiosa. O sea, creó mucha ansiedad en mí, y también correr y decir como, o sea, si llega a pasar esto, me tumbo. O sea, solo con pensarlo ya estoy con esta crisis. Y si llega a pasar, como, ¿dónde también está mi fe? ¿Dónde está mi esperanza de que a qué Dios estoy creyéndole? En ese tiempo también estaba como regresando a los caminos de Dios y a conocerlo realmente, pero sí también causó en mí como eso, y realmente es de admirar cómo tú te has mantenido, tú que sí viviste esas pruebas, que sí las pasaste, cómo te has mantenido firme, que seguramente ya nos compartirás, hubo momentos de aflicción, pero cómo te hemos podido ver de pie, que seguramente a puerta cerrada pasaste de rodillas, pero el verte de pie, de verdad que es un aliento para quienes podemos caminar junto contigo. Sí. No sé si nos puedes compartir un poquito cómo Dios ha tratado este tema puntual contigo. Claro que sí, ¿no? Recuerdo ahorita esa prédica que era acerca como un poco sobre el desierto. El desierto, ¿no? exacto. Caminando en la prueba en el desierto, no me acuerdo bien. Pero, uy, la verdad es que esa prédica nació en uno de los momentos más vulnerables que yo he vivido, de verdad, que yo digo, qué loco, y eso es algo que de verdad, uy, no, es tan duro decirlo, pero realmente de los momentos más duros que pasamos, realmente Dios saca lo mejor de nosotros. O sea, Dios se encarga de sacar nuestras mejores, para los que escriben las mejores canciones, para los que predican las mejores prédicas. O sea, definitivamente que uno no se imagina cuánto puede haber, cuánto oro hay en las pruebas que Dios nos permite pasar. Y bueno, un poco como que, un poco de todo este proceso de pruebas que he vivido, que yo sí veo mi historia, yo digo, puchica, no le dieron de los talones a Job, no todavía, pero verdad que a mi familia, a mi vida, me han tocado muchas circunstancias difíciles donde yo he sentido que estaba a punto de perder la fe, y que he sentido que he sido zarandeada como trigo, que definitivamente ha sido algo loco, partiendo desde que cuando cumplí 19 años, bueno, sí, 19 años tenía y mi mamá falleció. Y bueno, fue la primera bomba y en ese momento yo estaba alejada del Señor. Pero realmente fue eso lo que me llevó a como que a despertar mi ser espiritual, mi relación con Dios, que por mucho tiempo había estado dormida. Y yo digo que muchas veces la muerte o la pérdida o las dificultades, o no sé, muchas veces se convierten como en ese canal de bendición para nuestras vidas y para nuestra casa, para abrir puertas y para que el Señor pueda entrar a nuestra vida. Entonces realmente han sido como que esos momentos más vulnerables donde yo más he sentido que he estado perdida, donde he sentido que lo pierdo todo. Es como que se abre una puerta de Dios para mi vida y recibimos, y aunque uno no crea, que digo, por eso es que la palabra dice, ¿no? Como que hay que gozarse en medio de la tribulación, en medio de las pruebas, porque trae un peso mayor de gloria. Y la verdad es que sí, creo que trae algo especial para nuestras vidas, los procesos, las pruebas, las dificultades. Entonces, partiendo de ahí, mi vida cambió por completo, y bueno, espera que hubiera acabado ahí. Yo digo, Señor, no fue suficiente con haber perdido a mis 19 años mi mamá. Encuentra el amor de mi vida, mi esposo Diego, puchica, un diagnóstico de enfermedad. Y que de verdad, pero en ese entonces, y miren, yo algo ahí, Dios me dio una palabra especial, porque cuando Dios se enfermó, yo estaba así como que no va a volver a, le decía, Señor, no puede volver a pasar lo mismo que ya pasó, claro. No vas a permitirlo. Y Dios me dijo, y me acuerdo que estaba en mi cuarto, arrodillada, y yo le dije, dime algo, y no escuchaba la voz de Dios, dime algo, porque esto es un diagnóstico que no puede ser. Y Dios me dijo, yo soy Jehová Rafa,
y yo en ese momento chillaba, chillaba. Ya es como que Dios me había dado la palabra de que Él lo iba a hacer, pero nunca me imaginé todo lo que íbamos a tener que pasar. Entonces, bueno, Dios se ha encargado de proveer en cada situación, en cada circunstancia, como palabra, darme ánimo, darme fe, pero obviamente todo eso ha sido porque le he buscado, porque he encontrado en Él, como tú decías al principio, ¿no? Esa roca firme, ese lugar seguro en mi corazón puchicas, que sin Dios hubiera sido y sería imposible. Y tú, Dani, decías justamente esto, ¿no? Como que el temor, ¿no? Sí. Que el miedo de que pasen cosas peores. Bueno, y la verdad es que sí, no sé si es que no tengo temor de que me pueda pasar algo peor, pero sí, siempre hay cosas que me atemorizan, pero no quiero ahondar más en eso porque ya seguro vamos a conversar un poquito más sobre eso. Te iba a preguntar, Sarita, tú mencionaste que justo cuando pasó lo de tu mami, estabas en una temporada en la que estabas alejada del Señor. ¿Cómo pudiste, o en qué momento dijiste, sabes qué, o sea, no me tengo que aferrar, o cómo fue ese proceso de tú aferrarte al Señor en esa temporada puntual? ¿Y qué te mostró el Señor? Porque a veces mientras estás alejado, en muchas ocasiones como te alejas más. O sea, pueden ser que muchas personas estén pasando por algo difícil, estén alejados del Señor, y en lugar de tal vez, sí, lo ideal es aferrarte a Él, puede ser como un cuestionarte, pero el Señor dice que me ama, o sea, ¿por qué pasa esto? ¿Por qué he orado, he pedido, no sucede? Entonces, ¿cómo fue ese proceso y cómo pudiste como encontrar esa esperanza de, ok, no importa? Sí, bueno, realmente que yo estaba súper alejada de Dios, pero yo creo de verdad que es solamente la gracia de Dios sobre mí que me hizo entender, ¿no? Que el conocer también la palabra, el saber que las tribulaciones y las situaciones difíciles iban a venir, y yo en algún momento aprendí, pues me enseñaron mis padres y lo aprendí en la iglesia, que Dios es el único lugar seguro. Entonces, en ese momento, cuando le dieron el diagnóstico a mi mamá, me arrodillé a sí mismo, como esa vez me arrodillé en el piso de mi cuarto, en el closet, me acuerdo, y dije, Dios, yo te necesito, no sé qué va a pasar aquí, pero Él me llenó de fe, realmente que yo me encargué de llenar mi corazón de palabra de Dios, de darle a mi mamá ánimo. Nosotros no teníamos una buena relación y mi mamá odiaba que yo fuera a la iglesia, porque antes de eso yo iba a la iglesia y me decía, no, tú eres una curuchupa, ni sé cuánto, y yo lloraba, y no la culpa ya de haberme alejado yo de Dios, yo tomé la decisión, pero en parte como que su presión hizo que yo me alejara. Entonces, finalmente, cuando ella se enferma, ella me buscaba a mí y ella me empezaba a decir, ponme alabanzas. Me decía, léeme la Biblia. Y yo, o sea, yo era la fuerza de mi casa en ese momento, yo era la que tenía que dar la palabra de fe. Entonces, yo literalmente lo que hacía era buscar llenarme de Dios y ser una estaca para mi casa, para mi hogar. Entonces fue así. Es impresionante cómo, bueno, lastimosamente tu mami falleció, ¿no? Hubo muerte física, sin embargo, hubo una vida espiritual y vida eterna. O sea, con la seguridad de que ella está disfrutando del Señor. Eso es lo más importante. Y que también, aunque este momento muy doloroso te llevó a tú volver a los pies de Jesús y anclarte y empezar a vivir una vida en su gozo a pesar de las dificultades. Sí, y ahorita que lo mencionas que me acuerdo, mi mamá, de hecho, como ella falleció, ella le encantaba que todas las noches oráramos. Ya estábamos en casa, ya salido del hospital, y me dice, oremos. Y nos agarramos de la mano, y mi mamá falleció cuando estábamos orando. ¿Verdad? Agarrados mi papá, mi hermana ya estaba casada, mi papá, mi hermano, yo, Señor, y mi mamá dice Saris, ella me dice Saris, me decía Saris. Me agarró y en ese momento se desplomó. Y fue súper duro, pero puchicas, yo decía, hoy, 9 años después, yo puedo decir, Señor, o sea, mi mamá se fue, o sea, yo me quiero morir así, yo digo, Señor, de verdad, como que en tu presencia, buscándote, orando, yo creo que eso no tiene precio, y eso me dio la certeza de que mi mamá, a pesar de que a veces escogemos mal, y puedes tener una vida, tú sabes, hecho un desastre, pero Dios en su misericordia busca alcanzarnos, y eso fue lo más importante, que volvimos, mi casa y yo, mi hermana, mi hermano, mi papá, y yo sé que a todos nos cambió la vida, y que realmente Dios como que nos quitó una venda de los ojos, y gracias a eso, a la muerte de mi mamá, literal, es que hoy yo puedo decir que Dios cambió mi vida.
Wow. ¿Y cómo fue el proceso ya después de como este duelo? ¿Cómo lo sobrellevaste? Porque igual duro el momento de la enfermedad y anclarte y llenarte de fe. Y ya cuando pasa este momento de duelo, ¿cómo fue el proceso? Bueno, el proceso ahí en general, lo más importante fue rodearme de las personas correctas. Algo que sirvió muchísimo era rodearme literalmente de buenos amigos. Y en ese momento yo no se abría todavía Reino de Dios. Y yo me acuerdo que en el velorio de mi mamá, o sea, no se pueden imaginar, cosas que tú dices no puede pasar en un velorio. Y ya la hermana de una amiga me dice, se va a abrir una iglesia que se va a llamar Reino de Dios. Y ustedes escuchan Reino de Dios, ustedes dicen, Reino de Dios, Reino del cielo, Reino de Dios. Y se abre la próxima semana. Sí, mi mamá falleció en septiembre y en octubre abrió la iglesia. Un mes después. Bueno, y ahí llegué el primer fin de semana y ahí se me acercó el pastor Diego y todo. No me gustaba, por si acaso. No era mi tipo. Era mi tipo. El pastor Diego, actualmente Dios. su esposo. Entonces, bueno, sí, fue rodearme de amigos, asistir a un grupo, escuchar la voz de Dios, buscarlo. Eso ha sido realmente lo que en medio de ese proceso me logré salir de ese proceso del duelo que duró mucho tiempo. Sí. Mucho tiempo, pero realmente para no caer en una depresión y para no caer en una situación así de ansiedad y desesperación, la palabra de Dios, mi ancla firme, leer la Biblia, leer libros, escuchar la voz de Dios, compartir con gente que me sumara, creo que fue clave para poder superar esa temporada en mi vida. Claro. Sabes que justo mientras pensaba en el tema, me di cuenta que hay tal vez en el afuera o las personas que no están muy involucradas en la iglesia o que no conocen a Cristo suelen decir esto o pensar, incluso muchos cristianos solemos pensar como o tenemos este concepto de que cuando estamos con el Señor todo está bien, o cuando estamos con el Señor en el sentido de que no van a haber pruebas, no van a haber y que todo es perfecto, color de todo lo que rosa. pidamos el Señor nos lo va a dar y muchas veces incluso como que les damos, transformamos la oración en una orden, como que el Señor tiene que sanar a esta persona, el Señor promete, muchas personas dicen que promete sanidad, justo hablando del tema puntual, pero la verdad es que no, en la palabra del Señor nunca promete que sanidad como tal, promete estar contigo en medio de la prueba. Entonces como que pongo sobre la mesa tal vez este tema porque de que muchas personas creen que por ser cristianos no va a haber esa aflicción y es todo lo contrario. O sea, creo que ahí es cuando dicen que vas a ser probado en medio de las dificultades para perfeccionar y que tu fe sea probada. Entonces, con todo lo que tú pasas, Cesarita, y justo hablábamos antes de empezar el podcast y decíamos con Mago como que puedo decir que personalmente el momento más tal vez complicado que he pasado en mi vida hasta hoy ha sido el divorcio de mis padres, que fue una temporada como muy, muy difícil para mí emocionalmente, una casa donde tú pensabas que nunca iba a pasar nada y de repente se destruye y se destruye no solo la parte de sentimental de mis padres, sino la parte financiera también de la casa. Me tuve que empezar a ver cómo pagaba la universidad, o sea, un proceso muy duro en donde yo sí oraba y oraba y oraba, y podemos decir lo mismo tal vez con una enfermedad, pero en este caso con mis padres era como, yo quiero que mis padres vuelvan, o sea, yo oraba y decía, no, Señor, tú puedes restaurar el caso. Y han pasado 5 años y no pasó, pero es como, en ese momento, ¿cómo podemos nosotros, o cómo podemos vencer tal vez esos pensamientos de el Señor no te escucha, o esos pensamientos de si Dios te ama tanto, ¿por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no la sana? O si Dios te ama, son pensamientos que vienen también del enemigo de nuestra mente, que es el primer campo de batalla. Entonces, yo imagino que todos pasamos por esos momentos de pensamientos como negativos. ¿Cómo podemos tal vez sobrellevar eso o cambiar o transformar esos pensamientos? Bueno, y eso no solamente en el momento de las pruebas o de las adversidades, como situaciones como las que tú mencionas, sino también mucho en el tema de cuando luchamos con nuestro día a día, cuando luchamos con nuestra autoestima, con nuestra identidad. Yo creo que y es algo que siempre converso con mi esposo, cuando no sabemos quién somos, cuando no sabemos quién es Dios, surgen estas situaciones. Entonces, cuando conocemos la verdad por supuesto trae libertad a nuestras vidas, y cuando olvidamos la verdad, tenemos que volver a la verdad, y esa verdad va a traer luz a nuestros corazones, y eso es lo que va a hacer que nosotros realmente podamos decir, ¿cómo me he olvidado quién soy en Cristo? ¿Cómo he olvidado que sí, que por supuesto las promesas de Dios son sí, amén, pero Dios, hay un libro que no recuerdo quién lo escribió, pero que dice cuando Dios dice no, porque no siempre Dios responde sí, no siempre, y estamos acostumbrados y a veces la gente sigue a Dios por
temor a lo que le puede pasar, más que por ese temor, temor de Dios que deberíamos de tener. O sea, como que ese que es más de amor que de miedo. Entonces, yo creo que definitivamente cómo lidiar con ese tipo de pensamientos, cómo podemos afrontarlos, creo que es trayendo la palabra de Dios a nuestra vida, porque trae libertad y es luz a nuestros corazones. Yo me acuerdo que cuando venían pensamientos a mí, y de hecho todavía surgen, a veces como que sobre todo con el tema de uno sentirse incapaz por ciertas cosas. Entonces yo decía, bueno, ¿qué dice la palabra? Que pensemos en todo lo bueno, en todo lo justo, en todo lo verdadero. En eso pongamos nuestra mirada. Y recordar, pues que también que Dios tiene cosas buenas para nosotros, que en medio de la aflicción Él iba a traer a nuestro corazón paz. Y ahorita que veía el título, ¿cuál es el título del episodio? Todo estará bien. Todo estará bien. Todo estará bien. Y yo quiero decir, todo estará bien si Jesús está en la barca. Todo estará bien si Jesús está en la tormenta, porque de verdad, si no, todo va a estar mal. Te lo juro, todo lo que están viendo, todo va a estar mal si no tienes a Jesús montado contigo, porque cuando los discípulos estaban en esa tormenta horrorosa, Jesús dormía y Él se despertó, y es como que siento que en pocas palabras Él dijo, yo estoy aquí, como que todo va a estar bien. Entonces, eso es lo que podemos decirle a las personas que estén pasando momentos difíciles. Si Jesús está en tu barca, todo va a estar bien. No va a ser fácil, no va a haber cómo cortar camino, porque las pruebas no las podemos acortar el camino, no hay cómo, hay que atravesarla. Pero si Jesús está, todo va a estar bien. Creo que a veces se nos ha olvidado el ver a Jesús como el buen pastor, como quien nos lidera, como quien en medio de la dificultad, Él está ahí. A veces sí, solo lo vemos como este Dios sanador que es, como este Dios proveedor que es, y queremos conocerlo simplemente así, pero nos olvidamos que somos sus siervos, que somos sus discípulos, sus ovejas, y que solo debemos ser guiados por Él, y que muchas veces en el caminar vamos a recibir una corrección, vamos a recibir un momento de muchas en circunstancias, ¿no? Como las que se vive son circunstancias, otras son malas decisiones que nos complican y que nos como que igual afectan a nuestra vida, pero saber que tenemos ese buen pastor y permitir que Él lidere nuestra vida también es parte de que a veces vamos a vivir momentos difíciles. Ahorita que decías, Mao, me acordé de algo que si tú te das cuenta, yo amo las plantas. Ahí tengo una orquídea que todavía está florecida, pero las pruebas sacan de nosotros lo que hay verdaderamente en nuestras raíces. Entonces uno a veces dice, ok, ¿qué hay adentro mío? ¿Qué es lo que tengo en lo profundo de mi ser? Eso es revelado en las pruebas, es revelado en las circunstancias difíciles. Y tú lo decías, Mado, como que hay circunstancias que nos metemos nosotros mismos. O sea, es como que no podemos decir, Dios me está permitiendo atravesar esto si yo mismo, no sé, estafé a alguien o alguna cosa así. Es como que no, estoy atravesando una prueba, pero hay pruebas que uno se mete y hay pruebas que Dios lo mete. Pero lo que quiero decir con esto es que realmente las raíces que están cimentadas en Dios son las raíces que van a permanecer verdes aún en medio de la tempestad, aún en medio del momento más difícil. Entonces, en la prueba se ven nuestras raíces. Y no estoy diciendo que sean malos si nuestras raíces están débiles y no están cimentadas en la roca, pero es momento de las pruebas de darnos cuenta, ok, no estoy cerca de Dios, o sí estoy cerca de Dios, y las raíces pegadas a la vid o apegadas al Señor va a ser lo que nos va a sostener en medio de esas circunstancias. Entonces las pruebas revelan en qué estamos sembrados. Sí, bueno, gracias Ari por compartirnos todo lo que has vivido y cómo el Señor te ha levantado, te ha sostenido. Realmente lo que dices es tan valioso y es tan cierto, y la importancia de estar conectadas a Jesús es lo único que nos va a hacer sobrellevar cada prueba, cada adversidad que pasemos. Incluso hay situaciones en las que más fuertes que otras, pero que igual para cada uno se sienten muy duras. Y son procesos en los que el Señor permite que entremos, como dices, para sacar, para limpiar, para arrancar todo aquello que ha estado en nuestro corazón, y que muchas veces creemos que
que ya no está, pero de repente viene una situación y como nos despierta a darnos cuenta de que no todo está sanado, de que no todo está limpio, de que porque sobre todo eso es lo que el Señor busca, ¿no? Como purificarnos a través de estas pruebas, limpiarnos, hacernos más como Él, depender de Él y ver a Cristo en medio de esta situación. Justo que decías eso, el único versículo que voy a compartir, que he hecho alguno, pero que quiero compartir, que se lo recibí en el 2022, el 24 de julio, luego de haber atravesado un momento muy difícil en mi vida personal, en mi matrimonio, y lo puse ahí la fecha, y es Jeremías 18, muy conocido, 18:1 al 4, dice: el Señor le dio otro mensaje a Jeremías: baja al taller del alfarero y allí te hablaré. Así que hice lo que me dijo y encontré al alfarero trabajando en el torno. Pero la vasija que estaba formando no resultó como él esperaba, así que la aplastó y comenzó nuevamente. Y bueno, y ahí dice: el Señor me dio este mensaje, oh Israel, no puedo hacer contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro. De la misma manera que el barro está en manos del alfarero, así estás en mis manos. Y fue como que yo dije: Señor, vamos a estar toda la vida en ese torno, porque siempre vamos a necesitar que Dios haga algo en nuestros corazones, en nuestras vidas, en nuestra humanidad. Entonces, en medio de las pruebas, eso, y en la última prueba que atravesé fue como que el Señor me dijo eso, como: tú eres barro en mis manos y no está bien esta área de ti, o necesito moldear esto. Y muchas veces las pruebas vienen a eso, a moldear nuestro carácter, a formarnos en eso que Dios quiere que seamos. Así es. Sí. No sé si nos puedes compartir tal vez, Sarita, como ya para hacer un cierre, 5 consejos que les puedes dar a alguien que puede estar en este momento pasando por pruebas o por una situación muy difícil y que no sabe cómo sobrellevar, o no sabe si lo está haciendo bien, o no sabe qué hacer en esta situación. Claro, bueno, mi recomendación o esos consejos que puedo dar básicamente son, primero que todo, buscar de Dios. Buscar de Dios, buscar al Señor, buscar su palabra, que lo hemos mencionado en todo el episodio. También buscar amigos que te ayuden a levantarte. Aléjate de esas personas que lo único que hacen es distanciarte de Dios. Crea lazos eternos con personas que tengan ese mismo sentir en el corazón. También es importante que oremos, que busquemos al Señor, que ayunemos, que pongamos delante de nuestras emociones, nuestros sentimientos, y que también entendamos, ¿no? que realmente Dios, como cuarta cosa, que Dios no es como Él no nos pone estas pruebas por maldad, sino que realmente Él quiere construir algo mejor para nosotros. Entonces, entender que no es Dios el que causa que las cosas malas nos pasen. Y finalmente, creería que algo importante que podemos hacer es cambiar nuestra perspectiva y empezar a ver que este proceso puede sacar lo mejor de nosotros. Así que eso creo que en recomendación que puedo decir, y la más importante, por supuesto, que buscar de Dios y pegarse a su palabra, creo que es lo fundamental que me ha ayudado a atravesar en estas tormentas de la vida. Muchas gracias, Sarita. Bueno, este ha sido el episodio por hoy. Si estás pasando por una prueba, quiero igual invitarlos a que sientan la libertad de poder escribirnos también. Justo hace poco recibí un mensajito de algo que subí de una persona que estaba pasando una situación difícil en mi cuenta personal, pero la cuenta de Despertar Bonito también es abierta para que ustedes puedan comentar, para que puedan escribirnos por mensajes internos. Y aquí estamos también para escucharnos, ¿no? ¿Verdad? Y si estás pasando por una prueba, ten fe que el Señor va contigo y trae esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que Él te escucha y te ve. Así que muchas gracias por estar. Gracias, Sarita. Gracias por invitarme, chicas. Nos vemos en el próximo episodio. Bye. Gracias.